Tan pronto como nace el niño, la madre que lo acaba de traer al mundo debe consolarlo, calmar su llanto y aliviar el peso de la existencia que le ha dado. Y uno de los deberes principales de los buenos padres en la niñez y la primera juventud de sus hijos es consolarlos, animarlos a vivir, uno porque los dolores, los males y las pasiones son a esa edad mucho más pesados que para aquellos que durante mucho tiempo, experiencia o simplemente porque han vivido más tiempo, están acostumbrados al sufrimiento. Y en verdad es lógico que el buen padre y la buena madre, al tratar de consolar a sus hijos, corrijan lo mejor que puedan y alivien el daño que han causado al procrearlos. Dios bueno. Entonces, ¿por qué nace el hombre? ¿Y por qué procrea? Para consolar a los que ha dado a luz por haber nacido. Este crimen fue cometido por mi padre, a mí, pero nunca por mí a uno, en lo que respecta a la vida y al nacer. Si los niños fueran traídos al mundo solo por un acto de pura razón, seguiría existiendo la raza humana. ¿No preferiría un hombre tener tanta simpatía con la próxima generación como para ahorrarle la carga de la existencia, o en todo caso no asumir la responsabilidad de imponerle esa carga a sangre fría? Está mal tener hijos por necesidad, está mal usar a un niño para aliviar la soledad, está mal para dar un propósito en la vida reproduciendo otra copia de uno mismo. Es incorrecto también buscar la inmortalidad arrojando el germen de uno hacia el futuro como si el espermatozoide contiera tu conciencia. Es curioso que mientras que las buenas personas hacen todo lo posible para evitar que sus hijos sufran, pocos de ellos parecen darse cuenta de que la única manera garantizada de prevenir todo el sufrimiento de sus hijos no es traer a esos niños a la existencia en primer lugar. La idea de traer a alguien al mundo me llena de horror. Me maldeciría a mí mismo si fuera padre. Un hijo mío. Oh no, no, no. Que perezca toda mi carne y que no transmita a nadie las agravaciones y la desgracia de la existencia. Pensó seriamente que matar a un hombre hace menos daño que tener un hijo. En el primer caso estás relevando a alguien de la vida, no de toda su vida sino de la mitad o un cuarto o una centésima parte de esa existencia que se va a acabar, que terminaría sin ti, pero en cuanto a la segunda, diría, no eres responsable ante él de todas las lágrimas que derramará, desde la cuna hasta la tumba. Sin ti nunca habría nacido, ¿y por qué ha nacido? Para su diversión, no para la suya, eso es seguro, para llevar tu nombre, el nombre de un tonto. Estaré atado también puedes escribir ese nombre en alguna pared, porque necesitas un nombre para llevar la carga de 3 o 4 letras. Una moneda es examinada, y solo después de una cuidadosa deliberación, dada a un mendigo, mientras que un niño es arrojado a la brutalidad cósmica sin dudarlo. De mi concepción solo sé lo que tú sabes de la tuya. Ocurrió en la oscuridad y yo no estaba de acuerdo. Por alguna alquimia sombría, lo que había sido un mero no ser se convierte en muerte cuando la vida se mezcla con ella. Los padres tienen un hijo y, al hacerlo, traen al mundo un monstruo que mata todo lo que entra en contacto con él. Una mujer embarazada es un objeto espantoso. Un niño recién nacido es repugnante. Un lecho de muerte rara vez causa una impresión tan horrible como el parto, esa terrible sinfonía de gritos, suciedad y sangre. Una muerte prematura no solo roba uno de los innumerables casos en los que uno habría experimentado placer, sino que también lo salva de los innumerables casos en los que uno habría experimentado dolor. ¿Habría dejado que me mataran en el útero, para no salir al mundo en absoluto? Pero es una maldición, una condenación, como un acto de provocación, haber sido despertado de no ser, haber sido conjurado de un coágulo de tierra lleno y prendido fuego y enviado a tropezar entre las rocas y los huesos de este despiadado tierra para llorar y preocuparse y hacer estragos y reflexionar poco más que el inminente regreso al olvido, para inventar esperanzas que son tan elaboradas como fraudulentas y mal construidas, y que se queman en el momento en que se dedican, si no antes y
Son en el mejor de los casos, solo es cierto cuando los inventamos para nosotros mismos o se los decimos a los demás, alrededor de un fuego, en una choza, mientras todos nos congelamos o nos morimos de hambre o conspiramos o contemplamos la traición o el asesinato o la desesperación del amor, o hacemos hijas y nos regocijamos elaboradamente en ellos para que cuando sean derribados aún más desesperación se pueda arrancar de nuestros corazones, que prueban haber sido hechas con el propósito de romperse. Y peor aún, porque los corazones rotos siguen latiendo. No tener hijos no se deriva de la aversión, sino de un amor demasiado grande para traerlos a este mundo, demasiado limitado, demasiado vanidoso, demasiado cruel. Qué tontería es desear más vida, después de haberla probado un poco y haber visto el mundo, porque cada día, después de cada día interminable, acumula cada vez más miseria en un montículo. En cuanto a los placeres, una vez que hemos pasado la juventud, se desvanecen para nunca más ser vistos. La muerte es el fin de todo. Nunca nacer es lo mejor. Haber visto la luz del día y ser barrido instantáneamente de regreso al oscuro olvido viene en segundo lugar. La superpoblación es, con mucho, el peor tipo de contaminación. Visto desde un punto de vista completamente lógico, la procreación y la crianza de los hijos es una propuesta completamente poco atractiva. Para una mujer significa dolor y preocupación sin fin. Para un hombre significa un trabajo extra que se extiende durante muchos años para mantener a su familia. Entonces, si fuéramos completamente lógicos sobre el sexo, probablemente no deberíamos molestarnos en reproducirnos en absoluto. La naturaleza se encarga de esto haciéndonos total y totalmente irracionales. En el Evangelio según los egipcios, Jesús proclama, los hombres serán víctimas de la muerte mientras las mujeres den a luz. Y especifica, he venido a destruir las obras de la mujer. Cuando frecuentamos las verdades extremas de los gnósticos, quisiéramos ir, si es posible, aún más lejos, para decir algo nunca dicho, que petrifica o pulveriza la historia, algo de un eronianismo cósmico, de una locura en la escala de la materia. ¡Qué miseria! Y todas estas niñas, destrozadas por la fatiga, fueron tan tontas como para venir aquí de noche y tener bebés, más carne para trabajar y sufrir. Nunca terminaría mientras seguían llenándose de hambre. Deberían preferir no taparse el útero y cerrar los muslos contra el desastre que se acerca. Pero entonces, tal vez solo estaba albergando estos pensamientos tristes porque le molestaba estar solo, cuando todos los demás estaban formando parejas para disfrutar de su placer. Todo lo que es engendra, tarde o temprano, pesadillas. Intentemos, por tanto, inventar algo mejor que el ser. X sostiene que estamos al final de un ciclo cósmico y que pronto todo se derrumbará. Y no lo duda ni por un momento. Al mismo tiempo, es padre de una familia numerosa. Con certezas como la suya, qué aberración lo ha engañado para llevar a un mundo condenado a un niño tras otro. Si prevemos el fin, si estamos seguros de que llegará pronto, si incluso lo anticipamos, mejor hacerlo solos. Uno no procrea en Patmos. Si es cierto que con la muerte volvemos a ser lo que éramos antes de ser, ¿no habría sido mejor atenerse a esa pura posibilidad, no apartarse de ella? ¿De qué sirvió este desvío cuando podríamos haber permanecido para siempre en una plenitud no realizada? Estaba solo en ese cementerio con vista al pueblo cuando entró una mujer embarazada. Salí de inmediato, para no mirar de cerca a este portador de cadáveres, ni para rumiar el contraste entre un útero agresivo y el tiempo, tumbas gastadas, entre una falsa promesa y el fin de las promesas. Un niño es uno de los resultados más comunes de la falta o pérdida de autocontrol. La noción de que hubiera sido mejor no existir nunca se encuentra entre las que encuentran la mayor oposición. Todo hombre, incapaz de verse a sí mismo sino desde dentro, se considera necesario, incluso indispensable, todo hombre se siente y se percibe como una realidad absoluta, como un todo, como un todo.
En el momento en que nos identificamos completamente con nuestro ser, reaccionamos como Dios, somos Dios. Es solo cuando vivimos a la vez dentro y al margen de nosotros mismos que podemos concebir, con bastante calma, que hubiera sido preferible que el accidente que somos nunca hubiera ocurrido. La muerte no es del todo inútil, después de todo, es gracias a la muerte que podemos recuperar el espacio prenatal, nuestro único espacio. Para esa criatura naciendo, su cumpleaños es un día para llorar. Celebramos la vida y lloramos la muerte. Sin embargo, la vida crea la muerte y la muerte crea la vida. Cada cuna es una tumba. ¿Por qué no celebrar la muerte y llorar la vida? Y cuando pienso que mi pensamiento me incita a culpar al que me creó, y le di la paz a mis hijos porque están en la dicha del abismo que sobrepasa todos los placeres del mundo, y si hubieran nacido habrían sufrido miseria. Es imposible traer a un niño a este mundo por su propio bien. Cuanto más grande es la familia, mayor es el número de cadáveres que debe la vida. El instinto maternal es algo de lo que estoy completamente desprovisto. Me lo explico así: la vida es un valle de lágrimas y todos los seres humanos son criaturas miserables, así que no puedo asumir la responsabilidad de traer otra criatura infeliz al mundo. Las personas deprimidas, negativas y pesimistas a menudo eran tratadas como leprosos en este mundo. Era como si la gente temiera atrapar lo que tenía. Quizás porque lo que decían tenía sentido. Demonios, si todos vieran el mundo como realmente es, todos estaríamos deprimidos. Pero si ese fuera el caso, ni siquiera habría gente. Porque nadie querría traer un niño a este mundo jodido si realmente entendiera el lamentable estado de las cosas. El hecho de que siguiéramos reproduciendo demostró que la ilusión era necesaria para la continuación de la especie. En innumerables casos, la paternidad ha sido el peor intento de aportar algo positivo al mundo. La vida sigue cometiendo el terrible error de hacer que las personas impacientes sean capaces de tener hijos. La paternidad es la venganza subconsciente de algunas personas por haber nacido sin su consentimiento. En todas nuestras acciones, incluidas las que parecen desinteresadas, buscamos algún tipo de placer, aunque sea solo el placer de la autoestima. Pero mientras nuestro deseo de placer es infinito, nuestros órganos mentales y físicos son capaces solo de placeres limitados y temporales, y este desajuste entre el deseo y la capacidad nos condena a la insatisfacción perpetua. No hay placer lo suficientemente grande o total como para saciar, ni siquiera momentáneamente, nuestra sed de placer. Pero dado que la ausencia de placer es dolor, se sigue que siempre estamos sufriendo, incluso cuando podamos creer lo contrario. Y si la vida no es más que una experiencia ininterrumpida de dolor, sería mejor que todo ser humano nunca hubiera nacido. Cuando le preguntaron con qué propósito pensaba que habían nacido los hombres, entre risas respondió: para darse cuenta de lo mejor que sería no nacer. Una suposición pronatalista ingenua es que debido a que la muerte es algo malo, la procreación, que puede considerarse el antónimo de la muerte, es una cosa de Dios, pero el defecto ingenuo de esa suposición es que ignora el hecho obvio de que la procreación es un elemento esencial. Y la causa última de la muerte. Oh, miserable raza efímera, porque me obligas a decirte lo que sería más conveniente que no oyeras. Lo mejor de todo está completamente fuera de tu alcance: no nacer, no ser nada. Pero lo segundo mejor para ti es morir pronto. Ni siquiera lo pienses. ¿Quién tendría hijos? Tienes hijos, ellos crecen, te odian y te mueres. Su reacción no había sido inusual. El antinatalismo, la idea de que los humanos no deberían reproducirse, no era una opinión popular.
Ni siquiera entre la mayoría de los fanáticos verdes. Esto a pesar de que todos los problemas que existían en el mundo se debían únicamente a los seres humanos. A pesar de la obviedad de esta idea, admitirlo ante la persona promedio era como confesar un asesinato. Incluso en un páramo posapocalíptico donde todo lo que existía era miseria y miseria, los humanos, en su capacidad interminable para el delirio, sin duda seguirían trayendo gente nueva a este mundo en lugar de darse cuenta de que hacerlo era cruel y una locura. Así de fuerte se incrustó en nosotros la ilusión de que la vida era buena. Tenía que ser así, ya que de lo contrario no habría ningún humano alrededor. La vida era como un esquema piramidal que tenía que ser constantemente empujado por las gargantas de las nuevas víctimas para mantener la estafa. El principio de precaución, que respeta la gravedad del sufrimiento humano, se opone a la procreación en la medida en que es impredecible si la persona creada tendrá una buena vida. Cada cuna es una tumba. La civilización ha convertido a los seres humanos en lo peor que le ha pasado al planeta Tierra. Los padres son portadores del virus de la muerte y los hijos son los infectados y, para que la infección sea más segura, la muerte con su ingenio se las ha ingeniado para embellecer al padre y al hijo como la vida ha hecho al hombre y a la mujer. También estaba la iglesia donde se había celebrado el funeral de mi tía. Recordé estar parado junto a su ataúd abierto y mirar su cuerpo sin vida. Ella se veía tan pacífica. Aunque fue una gran tragedia para la gente del funeral que ella se fuera, algunos de ellos incluso lloraron abiertamente por ella. En verdad, la muerte fue solo una tragedia para los que quedaron atrás. Para ella, todos sus problemas habían terminado. Para las personas que lloraban por ella, algo valioso había sido quitado de su vida sin su consentimiento. Sus lágrimas nacieron del egoísmo. Los padres que más aman a sus hijos son los que no los dieron a luz. Llevar hijos a este mundo es como llevar leña a una casa en llamas. Algunas posiciones antinatalistas se basan en la aversión por los niños o en los intereses de los adultos que tienen más libertad y recursos si no tienen hijos y los crían. Mi punto de vista antinatalista es diferente. No surge de un disgusto por los niños, sino de una preocupación por evitar el sufrimiento de los niños potenciales y los adultos en los que se convertirían, incluso si no tener esos niños va en contra de los intereses de quienes los tendrían. Este es solo un día que permanecemos aquí abajo, y todo lo que obtenemos es dolor y aflicción. Luego, dejando los acertijos de nuestra vida sin resolver, y cargados de arrepentimientos, tenemos que irnos. El hombre entrega la miseria al hombre. Se profundiza como una plataforma costera. Sal tan pronto como puedas y no tengas hijos tú mismo. Vi las lágrimas de los oprimidos, y no tienen edredón, el poder estaba del lado de sus opresores, y no tienen consolador. Y declaré que los muertos, que ya habían muerto, son más felices que los vivos, que siguen vivos. Pero mejor que ambos es el que nunca ha nacido, que no ha visto el mal que se hace bajo el sol. No es solo la relación entre el placer y el dolor lo que determina la calidad de vida, sino también la gran cantidad de dolor. Una vez que se pasa un cierto umbral de dolor, ninguna cantidad de placer puede compensarlo. El Sr. Ris le había dicho que la vida, en esencia, era una carga cruel porque teníamos el conocimiento de que nacimos para morir. Nacimos con ojos inocentes y esos ojos tenían que ver el dolor y la muerte y el engaño y la violencia y el dolor. Si tuviéramos suerte, vivimos lo suficiente como para ver morir casi todo lo que amamos. Pero, dijo, ser honorable y veraz le quitó un poco de aguijón. Hacía la vida llevadera. El Sr. Ris dijo que los mentirosos y cobardes eran las peores personas que había que conocer porque te rompían el corazón en un mundo que está construido para romperte el corazón. Echaron gas sobre un fuego ya cruel y apenas controlable. Esto no es para ofrecer una recomendación general de suicidio. El suicidio, como la muerte por otras causas,
empeora mucho la vida de quienes están en duelo. Apresurarse en el propio suicidio puede tener un profundo impacto negativo en la vida de sus seres queridos. Aunque un epicúreo puede estar comprometido a no preocuparse por lo que suceda después de su muerte, todavía se da el caso de que los deudos sufren un daño incluso si el difunto no lo hace. El hecho de que el suicidio perjudique a quienes están en duelo es parte de la tragedia de haber nacido. Nos encontramos en una especie de trampa. Ya hemos nacido. Poner fin a nuestra existencia causa un inmenso dolor a aquellos a quienes amamos y por quienes nos preocupamos. Los procreadores potenciales harían bien en considerar esta trampa que ponen cuando producen descendencia. Matar a una persona no produce tanto dolor como crear un ser humano. Hay otra consideración, no distributiva, que puede afectar una evaluación de la calidad de vida. Podría decirse que, una vez que una vida alcanza un cierto umbral de maldad, considerando tanto la cantidad como la distribución de su maldad, ninguna cantidad de bien puede superarla, porque ninguna cantidad de bien podría valer esa maldad. Es solo esta evaluación que Donald Dax coartizó de su propia vida, o al menos de esa parte de su vida después de una explosión de gas que quemó 2/3 de su cuerpo. Se negó a un tratamiento extremadamente doloroso y que le salvó la vida, pero los médicos ignoraron sus deseos y lo trataron de todos modos. Su vida se salvó, alcanzó un éxito considerable y mantuvo una calidad de vida satisfactoria. Sin embargo, continuó sosteniendo que estos bienes posteriores a la quema no valían la pena los costos de soportar los tratamientos a los que fue sometido. No importa cuánto bien siguió a su recuperación, esto no pudo superar, al menos en su propia evaluación, lo malo de las quemaduras y el tratamiento que experimentó.